Bien. Hola a todos, bienvenidos al podcast del Planeta de Delfos, tu espacio de la semana para contemplar. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el profesor doctor Llano de, del Centro San Juan Pablo II, acá de Argentina, que está dando y dirigiendo, ¿no? Yo soy alumna de él, la diplomatura en Teología del Cuerpo acá en Argentina. El doctor Guido Gese Espíndola, ¿no? Gese como Germán Gese se dice. No, Haas Haas. alemán. Tenía esa duda de cómo se pronunciaba. Sí, sí, es un apellido un poco complicado, ¿no? Con una sola A significa liebre en alemán, pero parece una confusión ahí cuando vinieron mis abuelos a la Argentina ¿A quién no y le le pasó? pusieron la segunda. Entre todos estuvimos así. Bueno, Guido, bienvenido al planeta de Delfos. Gracias por tomarte este tiempo de este domingo, porque estamos pregrabando esto, así que no va a ser lunes esta vez. Pero gracias por tomarte el tiempo de domingo para estar acá y hablar con nosotros. Muchísimas gracias, María Sol, por invitarme y este espacio. Espero poder serte de utilidad. No, sí, y también que puedan todos conocer, porque muchas de los seguidores del planeta de Delfos, tanto como yo, nos gusta mucho todo este tema de la teología de San Juan Pablo II. Este, ha pasado como más de 10 años de que ya es santo y nos cuesta agregarle el san por Juan Pablo II. Sí, Este, nosotros que lo hemos conocido desde antes, ¿no? A veces un poco que nos cuesta. Y sí, hasta sí. hemos vivido el momento crucial de su muerte y otros temas más. Pero sí, sí, es verdad. Para las nuevas generaciones es una figura un poco alejada, ¿no? Pero para nosotros es bastante cercana, tal es así que a veces todavía lo sentimos ahí al lado, ¿no? Ujú. Vivo. Sí, y a ver, contanos un poco. Vos ya sos doctor en teología. ¿Cómo fue un poco tu formación y, digamos, cómo llegaste a todo esto y este proyecto del cual, bueno, formo parte recibiendo los frutos de todo eso? Así que contanos un poco. Buenísimo. Sí, te cuento un poco, María Sol. Estudié teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, hice allí el bachillerato y el profesorado en teología. Una vez que terminé los estudios, con mi esposa decidimos casarnos, ¿no? Ya éramos novios hace muchos años y queríamos ya formar una familia. Y por lo tanto, se lo dijimos a nuestro padre espiritual, que es el mismo que tenemos hoy en día, y es el de los dos. Él nos dijo, bueno, ¿por qué no se postulan para una beca en el Giovanni Pablo II, que es el instituto que fundó Juan Pablo II para estudiar temas sobre matrimonio y la familia? Y nosotros fuimos un poco reacios al principio, pero después, como somos obedientes a la voluntad de Dios y también a nuestro Padre Espiritual, le hicimos caso, pensando que no iba a pasar nada, ¿no? Entonces, enviamos toda la solicitud correspondiente, aplicamos a la beca, una cosa rara, porque inclusive hasta fue un poco fuera de tiempo, una cosa medio extraña, y tuvimos que buscar un montón de papeles para realizar los trámites, y sin embargo todo se lo tan fácil que nos pareció una obra de Dios. Entonces, nos aceptaron como nuevos estudiantes en el Giovanni Pablo II. Mi mujer realizó una maestría en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Yo fui para hacer la licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia, que es, pienso yo, el único lugar en el mundo que se da esta especialización dentro de la teología. Porque no es teología moral, no es dogmática, no es antropología, tampoco escritura, sino que es del matrimonio y la familia, lo cual es algo interesante. Entonces empezamos allí, hice los 2 años de la licenciatura especializada, escribí una tesis sobre persona y acto, una propuesta para interpretar persona y acto, y, y después de eso nos, nos preguntaron, ¿no? También si queríamos seguir con el doctorado. Eh, yo la verdad fui bastante reacio también al principio, así como de ir hasta Roma. Sí, porque la idea de ir a Otra vivir, tesis. claro, otra tesis y más tiempo todavía. Había nacido ya nuestra hija allí en Roma. Estábamos tan contentos, queríamos regresar a la Argentina. Y,
Y fue algo interesante, ¿no? Como rezando nos dimos cuenta que quizás era la voluntad de Dios estar un año más, ¿no? El doctorado en realidad se hace en 2 años. Pues, lo que se hace allí en 2 años son los seminarios doctorales. Después la escritura de la tesis doctoral son, bueno, lo que uno le lleve. Pero yo como que un poco puse a prueba las cosas y dije, eh, les propuse si me lo dejaban hacer en un solo año, ¿no? Hacer todos los seminarios en un solo año, porque no queríamos estar 2 años más en Roma. Claro. Me dijeron que sí, entonces dije, bueno, ya está, no voy a seguir luchando contra esto, es algo de Dios, así empecé los seminarios, en un año los terminé, los aprobé, presenté el proyecto de la tesis doctoral, también fue aprobado todo rapidísimo, ¿En qué fue la volvimos a la... tesis doctoral? Mi tesis doctoral se llama Estudio Transfenomenológico sobre la verdad del amor a partir de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Wow. Sobre la teología del cuerpo, yo tomo un concepto para mí central, que es la verdad del amor, eh, y analizo a partir de allí lo que sería la relación conyugal, ¿no? Porque lo veo todo a partir dentro de la comunión personarum, pero conyugal, ¿no? Ujú. Porque puede verse de muchas aristas, ¿no? Pero yo elegí ese campo de estudio porque si no me iba por las ramas. No iba a Claro. terminar nunca de escribirla. Parte Así de eso que, es el artículo que nos diste, es el que está en el repositorio de la UCA, que lo voy a dejar en la descripción. claro, el artículo ese que escribí cuando había terminado la licenciatura, estando allá, hace mucho tiempo, es sobre el método en las catequesis, ¿no? Porque el método es algo interesante para comenzar a hablar de Juan Pablo II como teólogo y como una persona que inicia la teología del cuerpo como la conocemos hoy en día. Después he escrito otros temas, siempre relacionados con matrimonio, familia, Juan Pablo II de Carol Boctila, que son artículos que van a poder encontrar en la página de nuestro centro de formación, que después María Sol dejará también allí oportunamente, Por supuesto, sí. debajo del video o del podcast, no lo sé. Sí, sí, Eh, así más gente puede conocerlos, pero la verdad es una re linda iniciativa la que están teniendo y bastante, digamos, mucho esfuerzo, muy profesional, todo. sí, hemos reunido a finales del año 2018, me olvidaba de decir esto. La Fundación Movimiento Familiar Cristiano creó o erigió el Centro de Formación San Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Nos pidieron a mi esposa y a mí que seamos los directores, cosa que aceptamos porque, bueno, lo vimos también como una forma de devolver todos los dones que Dios nos ha dado y poder ayudar a muchas personas. Hemos iniciado en ese año y en el año 2021, ¿no? El 2021 fue un año bastante fructífero para nosotros, este año mismo. Parece raro, ¿no? Por el tema de la virtualidad, la pandemia y todo lo demás, pero me refiero a que hemos iniciado la diplomatura universitaria en teología del cuerpo, lo cual es un gran paso, porque esto ya no es solamente una diplomatura, sino que también tiene una categoría universitaria, ¿no? Es decir, que tiene una aprobación y tiene también una resolución, una resolución de la Universidad de Morón, de la Facultad de Filosofía de esa universidad, para la aprobación de toda la diplomatura. Y además una cosa más que me gusta siempre decir es que en el centro, la verdad, que yo estoy asombrado de la cantidad, no de alumnos, sino más bien me refiero aquí de los profesores, ¿no? Que tenemos. Hay algo que siempre me gusta subrayar, es que tenemos un gabinete o un claustro bastante interdisciplinario. Tenemos de todo en el centro. Y otra cosa bonita es que entre todos más o menos nos conocemos bastante bien, ¿no? Qué bueno. Amigos de amigos de amigos de amigos, etcétera, y cada uno se doctora en su campo muy particular, y después damos toda esta visión, más bien de conjunto, para el análisis de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Bien. No, algo que nosotros propusimos con esta diplomatura es no repetir lo que el mismo Papa dice en las catequesis, más bien explicarlo y extendernos un poco más. Por ese motivo, la rama interdisciplinaria, o mejor dicho, la orientación interdisciplinaria, nos ayuda muchísimo a poder ir un poquito más allá. Como el mismo Papa también propone las notas a pie de página y sugiere al final en la última catequesis de que hay muchos temas a tratar que él no llegó a hacerlo, ¿no? Y bueno, es evidente, son catequesis de los miércoles, tampoco eran un libro, tampoco se puso a escribir una bibliografía abundante, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. el tema.
Es divertido estar en las catequesis de los miércoles. No sé si, me imagino que en Roma habrá sido. Yo estuve un Sí, tiempo ahí de intercambio en su momento cuando estaba terminando la carrera y caí en alguna catequesis de los miércoles cuando estaba Benedicto. Y es divertido ver, yo estaba re prestando atención a todo lo que el Papa decía y había gente que estaba en cualquiera. sí. Este, Hay mucha gente que va solamente para ver al Papa, ¿no? Que sí, igual es algo lindo, ¿no? Porque te pone a pensar de que hay muchos que valoran todavía la eclesialidad. sí, sí. Lamentablemente a veces en algunos círculos intraeclesiales se está perdiendo. Y algo que hay que recuperar como la misma Catalina de Siena quería. Sí, es ¿No? que estar en Roma te da esa idea de iglesia universal, Ah, universal, ¿no? es Tenés cierto. iglesia de todas partes del mundo. Yo me acuerdo, no sé si llegaste a saber, pero había una orden que tenía hábito turquesa Ah, allá, no. que eran gente de Madagascar, y era re lindo el hábito, digamos, de las monjitas que era súper turquesa. Y claro, las monjitas eran de color, entonces resaltaban un montón entre la super sonrisa que tenían, porque eran más buenas que el pan, y el hábito turquesa era, Mira, este, eso. Sí, hemos era, visto de todos los colores, pero turquesa no me acuerdo. sí, 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 los hábitos son llamativos en Roma y te dan esa idea de universalidad y de estar todos Claro. juntos. Y de hecho también, bueno, una de esas cosas lo están logrando en la diplomatura, hay gente de todas partes de Latinoamérica. Sí, Este, otra cosa, gracias por destacarlo, sí, es verdad. Estamos teniendo, entre comillas, éxito, ¿no? Bueno, no me gusta usar mucho esa palabra, pero si hay éxito, en realidad se refiere siempre a la gracia de Dios acá. De que personas en Latinoamérica están conociéndola, e inclusive algunos de España se están anotando, se inscribieron, ya están cursando. Lo cual también tenemos un sacerdote de Japón, ¿no? O sea, es algo extraño lo que está ocurriendo, pero también es algo feliz y gozoso porque sabemos que viene de las manos de Dios. Nosotros en la diplomatura, eh, la verdad que estamos contentos de poder brindar a muchas personas aquello que hemos nosotros podido estudiar, ¿no? Cada uno, como decía antes, de su ámbito, y saber de que personas de todas partes del mundo se están interesando en estos temas y que están escuchando a los profesores que tenemos en el centro, a mí me llena en un punto de orgullo, pero de un sano orgullo, ¿no? No, nada fuera de lo normal. sí, la verdad que tienen un lindo grupo de profesores y algunos son colegas míos en la UCA, así que también los conozco y son muy, muy buenos y vale la pena. Y a eso una pregunta, ¿no? Porque muchas personas quizás no conocen qué es la teología del cuerpo, no conocen, digamos, su novedad, porque es algo tan especial, digamos, y hay mucha gente que está entusiasmada con esto. ¿Cuál es el centro, si se quiere, de todo esto? Bien, es una pregunta muy profunda, porque hay dos formas de responderla, ¿no? Respecto al centro de la teología del cuerpo, eh, yo siempre la veo, o para mí el Papa, a partir de lo que yo pude llegar a estudiar y contemplar, ¿no? Puede también equivocarme porque hay tantos que han dicho mil cosas muy distintas, pero a mi parecer el centro de todas las catequesis, todo el corpus, está en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, el Papa quiso observar eso, lo quiso resaltar y de hecho utiliza conceptos novedosos como lenguaje del cuerpo e inclusive liturgia relacionada al lenguaje del cuerpo, ¿no? Allá hacia el final del quinto siglo, lo cual demuestra que el Papa está queriendo señalar y subrayar sobre todo que el amor humano debe vivirse según la voluntad de Dios. Y que de hecho el amor humano es verdaderamente humano cuando se vive según la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es algo interesante también dentro del tratado de sacramentología, porque a veces ocurre que algunos piensan, bueno, el sacramento, la gracia son como un agregado a la naturaleza, y tomarlo considera como una cosa creada, que es cierto. Pero el Papa lo que quiere aquí subrayar sobre todo es que hay un significado mismo en las vivencias o experiencias del ser humano que remite justamente a la voluntad inicial del Creador y que nos lleva a la recapitulación en Cristo, ¿no? En ese hombre resucitado que es nuestro Señor. Y por lo tanto, la vida del hombre no ve la gracia de Dios como algo agregado o la voluntad de Dios como algo más, sino en realidad como el inicio y el sentido pleno de la experiencia que uno vive.
Por ese motivo, a mi parecer, el centro de todo el corpus de esta catequesis redunda en el reconocimiento de la voluntad del Creador en nuestras vidas, ¿no? Y ver cómo nosotros, cada vez que buscamos seguir esa voluntad de Dios, a su vez nos vamos performando según la imagen del mismo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el amor humano es la vivencia del amor como Cristo mismo lo vivió. No hay otra forma de vivirlo, a mi modo de ver, y también es algo que yo defiendo en mi tesis. El amor verdadero es solamente el amor que se vive según la imagen de Cristo. Como Cristo amó, si nosotros amamos así, estamos amando verdaderamente como seres humanos. Si no lo hacemos, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero no es amor. Eso por un lado. Y para responder también tu pregunta, por el otro lado, ¿por qué? Creo que también iba por el lado por cómo entusiasma a la gente, ¿no? Sí. ¿O por qué entusiasma tanto a la gente? A mí me parece que por ese mismo motivo, porque la gente está deseosa de amar. Y es algo netamente humano. A mi modo de ver, la experiencia más humana es amar y ser amado. Entonces, todo aquello que refiera a esta condición del ser humano como un ser finito, que en realidad desde un origen es amado y que busca amar o tiende a eso, todo lo que respecta o que señala a eso va a ser interesante. Y más todavía si se aplica directamente a la vida cotidiana, que es lo que el mismo Papa busca hacer pensar a las personas, cómo llevar estos conceptos o conocimientos a la vida cotidiana. Y es sencillo de hacerlo porque el mismo Papa lo plantea a partir de la experiencia humana. Entonces es fácil hacer ese movimiento, esa traslación de la parte teórica a la parte práctica. Es muy sencillo. Sí, yo no sé si conoces, yo conocía la teología del cuerpo más que nada por varios programas de podcast estadounidenses, ¿no? Y Sí. una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el planteo de retomar el cuerpo. Me acuerdo que ayer hablaste un poco de Platón, ¿no? Y también ayer en la clase aclaró a Sí. todos. Y también la profesora Patricia Zambataro en la primera clase de la diplomatura habló del tema del dualismo. Y si bien yo tengo mi corazoncito platónico, digamos, pero hoy en día estamos frente a un dualismo muy fuerte, tanto dentro de la iglesia con respecto a lo que vendría a ser, ¿no?, esta especie de pseudo espiritualidad, donde todo es espiritual y nada corporal, digamos. Y en el mundo también hay una disgregación muy fuerte del cuerpo. O sea, es como que no importa lo que sea el cuerpo, lo que importa es lo que tengo adentro, por así decirlo. Entonces, ¿no tiene también un poco que ver con eso, como ese redescubrir del cuerpo personal? Sí, sí, sin lugar a dudas, el Papa Juan Pablo II realizó una revaloración del cuerpo humano, ¿no? En Tomás de Aquino, en el siglo XIII, también observábamos una valoración interesante del cuerpo humano, a tal punto de hacer un centro, un puntapié, digamos, bastante profundo en la resurrección del cuerpo, ¿no? Para decir que el hombre no va a estar completo hasta la resurrección del cuerpo, que es cierto. Uno muere, va a la bienaventuranza, supongamos, pero eso no va a estar completo hasta la resurrección. De hecho, inclusive habla sobre los sentidos y la modo de sentir a partir de ese cuerpo resucitado. Por eso digo revaloración, porque existe una valoración anterior al Papa Juan Pablo II, pero que ha sido dejada de lado, ¿no? Y como vos decís muy bien, María Sol, se ve un dualismo histórico que es bastante interesante, ¿no? Porque en algunos puntos de la historia, quizás también inclusive fuera del ámbito eclesial, o más bien el ámbito pagano, se observó que se sobresaltaba el cuerpo, pero después en otro periodo histórico se comenzó a sobresaltar el afecto, digamos, más que nada la dimensión psicológica del ser humano, como por decir, bueno, hago esto porque está bien, o hago aquello que me hace sentir bien, o lo sentí así, por eso lo hice. No, frases que muestran que ya pasamos del dualismo que exacerbaba la importancia del cuerpo, lo desechamos para pasar ya a un dualismo puramente afectivo, ¿no? Que no digo que sea platónico, porque una falta de respeto a Platón lo que se vive hoy en día, pero más o menos va por ese lado, dejando de lado la vivencia corporal y subrayando solamente el ámbito espiritual. A veces hasta dentro de la iglesia, cuando se vive esto de esta manera,
supone que las personas sean como ángeles, ¿no? Y llegamos a situaciones totalmente extrañas, hasta a veces irrisorias, ¿no? De personas que dejan toda la familia para estar todo el día dentro de la iglesia, lo cual, supongamos una mujer casada con hijos, ¿no? Ya estamos en esta parte de historia en la cual se subraya sobre todo el ámbito espiritual, dejando de lado lo corporal. Entonces dice, no, tengo que irme a rezar y lo voy a hacer, pero tu hijo vuelve del colegio, tenés que ayudarlo con las tareas, tu marido que recién regresa del trabajo, no importa, tengo que ir. Va, vuelve a la casa todo, básicamente tiene un Kosovo ahí armado. No, el chico tirado por el piso, el marido que ya no da más, que le quema la comida. Y la mujer dice, "Uy, pero yo no puedo irme". Lo que pasa es que a veces no, la forma de adorar es con cuerpo y alma, ¿no? Con cuerpo y espíritu. A veces uno solamente se queda en que como Dios es espíritu, hay que adorarlo en espíritu, pero no nos olvidemos que Dios se encarnó, ¿no? Sí, tal Por las- cual. Y en eso que decís, yo tengo una amiga con la que hablamos mucho de estos temas. Ella está casada, ¿no? No es soltera como yo. Y hablamos mucho de esto y a veces la pregunta es, a veces pretende o se pretendía mucho en las clases, digamos, de educación sexual que nos daban en la iglesia, ¿no? En los grupos de jóvenes, era medio que pretendíamos que uno fuera como ángeles, o sea, y la castidad estaba planteada no desde resaltar la parte buena y ordenada de la castidad, sino ver a la castidad como básicamente somos seres asexuados. Y Claro, incluso dentro podríamos, del matrimonio, digamos. sí, sí, Este. más. Pareciera ser como una más incontinencia, que es como, digamos, una castidad incipiente, algo que está por ser castidad, pero todavía no lo es, ¿no? Hay un libro interesante de José Noriega, llamado El destino del Eros, que él justamente un poco que dibuja la imagen del hombre que se acerca a la castidad, ¿no? Como un hombre continente anterior a la castidad, ¿no? Al hombre casto. Y que es justamente la imagen que lamentablemente se planteó en gran parte de los grupos eclesiales, ¿no? No antes, no solamente antes de Juan Pablo II, sino también durante Juan Pablo II y todavía hasta el día de hoy, ¿no? De personas que deben dejar de lado todo lo corporal porque en realidad las personas que lo enseñan no saben cómo explicar la vivencia de ciertos impulsos que no son malos, sino que son buenos si se entienden en su correcto contexto y su correcto origen, ¿no? Por ejemplo, el impulso sexual es un tema interesantísimo que Juan Pablo II, como Karol Wojtyla, antes de ser elegido papa, trató en numerosísimos artículos, ¿no? En las revistas polacas donde él acostumbraba a escribir. De hecho, hay artículos que se llaman netamente así, el impulso sexual. ¿Qué buscaba el Papa Senar con todo esto? Para aquel momento todavía no Papa. Buscaba guiar a los jóvenes, ¿no? En una correcta interpretación del impulso, diciendo inclusive que el impulso, como es puesto por Dios, es algo bueno. Lo que pasa es que lo malo adviene a partir del acto que uno realiza. ¿Mm? El acto que uno realiza puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Si es guiado por la concupiscencia, obviamente va a ser malo, es decir, va a tener cierta nota de egoísmo y de utilitarismo, evidentemente. Pero si es un acto que se vive según la voluntad del creador, va a ser bueno. El impulso sexual no termina necesariamente en el acto sexual, ¿no? Hay muchas formas de vivirlo, ¿no? De hecho, no podemos, inclusive tenemos que decir que los sacerdotes, los consagrados también lo experimentan, pero no lo viven como lo hace el hombre casado. ¿Por qué? Porque es un impulso que se adecua a la vocación que Dios le ha dado a cada persona, porque mismo Dios, de hecho, lo pone allí, ¿no? Claro. El Papa, de hecho, le pone, toma otras palabras a veces, inclusive la ha llamado materia prima del obrar, ¿no? Como algo de lo que igual uno se sirve para hacer algo, ¿no? Para obrar de otra manera. Pero son estos temas que yo pienso, como vos decías, María Sol, que a veces no llegan a comprenderse del todo y no se enseñan porque no se entienden, ¿no? Entonces es más fácil decirte, eh, no sé, no sientas nada o lo que sentís, imagínate que no lo sentís O o, es malo. o es malo, que intentar explicarlo bien, porque de verdad es difícil a veces explicarlo bien. El Papa lo ha hecho para mí de un modo excelente, pero
que no tuvo la suerte, ¿no? de encontrar estas catequesis u otros artículos del Papa anteriores a las catequesis, se va a hacer muy difícil, ¿no? que lo entienda bien, porque hay Sí, poca literatura sobre el tema. tal cual, sí. Hay muy poca uno, digamos. Y también hay poca gente que haga la bajada, digamos. Sí, es cierto. La bajada de las catequesis, digamos, de San Juan Pablo II a una catequesis común y corriente, ¿no? La catequesis del sábado de la parroquia o incluso a los grupos prematrimoniales. O sea, cuando uno hace un curso prematrimonial, muy poco se habla de estos temas. Sí, es muy poco. Y para mí es por el miedo, ¿no? De que decir algo que está mal o que me pregunte algo y yo no sepa responder, ¿no? Y por ese motivo, nosotros, por ejemplo, en el centro hemos sacado varios cursos pequeñitos para hablar sobre estos temas de sexualidad, para dar una herramienta, ¿no? Cursos de un mes, algo por el estilo, o 2 meses a veces. Porque a mi modo de ver es eso, es un cierto temor, porque antiguamente el cuerpo se tenía como algo malo y todo lo que viniera de él también. Es decir, básicamente es el esquema platónico de la materia, ¿no? Eh, pero, pero tenemos que salir un poco de ese esquema, tenemos que recuperar el Génesis 1 en el cual todo lo que Dios cree era bueno, y es bueno, y lo va a seguir siendo, salvo que el hombre meta la pata, ¿no? Que ahí es otra cosa, ¿no? Pero no es obra de Dios, ya ahí es obra del hombre. Pero tenemos que volver a esa mirada de la bondad de la creación, ¿no? E intentar realizarlo en nuestras vidas. Pero como vos decís, hace falta, hacen falta personas, sobre todo pastores, es decir, nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, que nos guíen mediante la catequesis de la misa, entre la homilía, ¿no? en estos temas. Pero también hace falta darle un poco más de coraje a algunos. No digo a todos, porque yo sé que hay grandes figuras que están haciendo un grandísimo trabajo, pero sí, hay libros sencillos, ¿no? Acá estoy viendo uno, que ayudan muchísimo a hacer esta bajada, sobre todo a grupos matrimoniales, y quizás sirvan de recurso para alguno que otro sacerdote o laico que se encargue de estos temas, que son de Ives Semen, ¿no? Ives con y con B corta, y Semen Ajá. con S, dice cómo suena. Ives Ok. Semen tiene unos libros de Desclés de Beauvoir, perdón, no me sale nunca bien la pronunciación, eh, que son sobre la sexualidad según San Juan Pablo II. Y hay otro más que no recuerdo bien el nombre ahora, que es, me parece que es el matrimonio de San Juan Pablo II, que inclusive viene con preguntas para realizar a los jóvenes que se preparan con esta persona, ¿no? Ah, O mira. sea, sí, hay material, hay cosas buenas, solamente hace falta buscar un poco más o preguntar. Ah, ¿no? Claro. Pero sí, tenés razón, María Sol. Sí, es que yo lo que veo es que uno necesita buscar, moverse, ¿no? En la vida, me acuerdo cuando me bauticé, mi catequista me dijo, bueno, ahora empieza la cosa. Y No, es así. no termina, no termina después de toda de la catequesis y de todo, sino que ahora empieza. Y muchas veces cuando uno está, digamos, está bien, uno pretende que el fiel común y corriente sea doctor en teología o licenciado en filosofía, lo que uno pretende es que uno tiene que seguir formándose como cristiano, como católico, seguir buscando, porque tenemos un tesoro impresionante en la iglesia y que no todo es lo que parece, porque, digamos, no siempre, digamos, la fama que tiene la iglesia sobre la sexualidad no es lo que la iglesia realmente predica sobre la sexualidad. Es cierto, hay muchos prejuicios, ¿no? Respecto a estos temas, y a mi modo de ver se deben a anteriores esquemas que ya hemos dejado de lado. Porque a su vez tenemos que asumir que como iglesia hemos cometido algún que otro error, pero es propio de una evolución teológica sobre un concepto, ¿no? Una evolución no me refiero a algo que pueda cambiar, sino me refiero en realidad más bien mejor dicho, más que la palabra, dejemos la palabra evolución de lado, mejor. Pero me refiero a un meterse cada vez más en profundidad dentro del mismo misterio, ¿no?
tenemos que tener en cuenta que la realidad eclesial o la conciencia eclesial va desarrollándose, no diciendo algo contrario a lo que se dijo al inicio, sino más bien profundizando en los mismos conceptos que Cristo nos dio. Entonces, puede ser que en algún momento de la historia de la iglesia se haya dicho una cosa y después se haya dicho otra, o que haya prevalecido un cierto esquema o un cierto concepto sobre el matrimonio y después haya prevalecido otro, pero esto es algo natural y siempre se ve en una profunda armonía, ¿no? En el sentido de que los papas no se contradicen así, sino que en realidad muestran un organismo, algo que va creciendo. Eh, por ejemplo, hay un tema que pasa así a veces desapercibido, ¿no? En el 83, cuando Juan Pablo II propone la renovación del derecho canónico, especialmente en la parte sobre el matrimonio, se observa una cosa que, así nomás, pero cambia el orden de los fines del matrimonio. En vez de decir para la procreación y educación de los hijos y para el bien de los esposos, unidad de los esposos, lo pone al revés. Comienza por la unidad de los esposos y después para la procreación y educación de los hijos. Lo cual no quiere decir que el Papa deje de lado la procreación y educación de los hijos, diciendo que es una realidad secundaria, sino que solamente está queriéndolo ordenar según la experiencia que el mismo matrimonio tiene de sí mismo, ¿no? Son primero matrimonio y después son familia, ¿no? Eh, y esto ayuda muchísimo a mover un poco la cabeza, porque ¿qué pasaba antes con el tema de la sexualidad vista dentro del matrimonio? Que es algo que antes señalaste vos también, refiriéndonos al cuerpo. Existieron matrimonios, no sé cuánto, no tengo ni idea, pero de esto estoy seguro por lo que he leído, por lo que he escuchado. Matrimonios que pensaban que la sexualidad conyugal, el acto conyugal, era solamente con el fin procreativo. Eso se hizo bastante mal, ¿no? Sí, Pablo VI, de los siguen hecho, habiendo, los siguen habiendo. sí, y Pablo VI, de hecho, en Humane Vitae, que es algo bien cortito, pero bien concreto y profundo, dice solamente eh, dejen un periodo de abstinencia, pero un periodo, ¿no? No indefinidamente, ¿no? Porque él también notaba que en el acto conyugal existía un acto también inclusive de santidad que los esposos realizaban. Y acá a veces a mí me suena la imagen de Tobías, el libro de Tobías. eh, bueno, Tobías y su esposa Sara, antes de tener relaciones sexuales, rezan a Dios y hacen referencia al Génesis, y después realizan el acto conyugal. No es que lo dejan de lado, ¿no? Sino que lo realizan, dándole verdaderamente un significado de unidad, como mismo Dios lo ha dado. Entonces, podemos decir que sí, se está recuperando, pienso yo, bastante bien, el significado del cuerpo, el significado esponsal del cuerpo, como algo bueno, ¿no? Como una posibilidad de amar con mayor profundidad al otro, ¿no? Pero es algo que se está haciendo, digamos, de a poquito, ¿no? Sí, incluso hay en esto una imagen trinitaria. No me acuerdo en qué catequesis, porque cuando hice el trabajo sobre San Juan de la Cruz, había hasta una imagen, me hacía acordar mucho a las procesiones trinitarias explicadas por Santo Tomás en la Suma, donde el Padre se conoce a sí mismo y engendra el Verbo, y Padre e Hijo se conocen, y al conocerse ahí sale el Espíritu Santo. Pero primero hay, digamos, hay como, está bien, no podemos hablar de tiempos en la Trinidad, Sí, pero había seguro. como un orden, está bien que es lo que nos hizo pelear con Oriente, pero este pero hay hasta como una imagen trinitaria en el primero conocerse y unirse de los esposos y después el advenirse de los hijos, ¿no? Es Pregunto. cierto, es cierto. Hay una imagen trinitaria y sobre todo es una imagen que se vive en la unidad de los esposos, no en la unión de los esposos. Eh, lo interesante también a su vez de esto es que Gaudium et Spes número 12, cuando dice la persona puede conocer a sí mismo solamente a través de un don sincero de sí, que es un texto que el número lo sé de memoria, porque lo vi en realidad citado por Juan Pablo II,
en millones de veces, millones de ocasiones. También como Karol Wojtyla, un montón de veces. Es un texto que para el Papa, eh, un texto de admiración para el Papa, podríamos hasta un punto de decirlo. Pero este texto, el hombre se conoce solamente a través de un no sincero de sí mismo. Si se vive profundamente dentro del ámbito conyugal, de la unión sexual, ocurre eso. El hombre se dona enteramente en todas sus dimensiones, como las contempla Karol Wojtyla en Persona y Acto o José Noriega en El destino del Eros. En todas sus dimensiones el hombre se da. El varón se da, la mujer recibe, la mujer se da, el varón recibe. Y esta forma de donación, esta forma de recepción que genera reciprocidad, permiten un reconocimiento mutuo a través de la conciencia y del advenimiento de la actualización de ese mismo significado esponsal del cuerpo. Es decir, en pocas palabras, y más sencillamente, se conocen, ¿no? Como el mismo Génesis dice, pero no se conocen el uno al otro y a sí mismos, ¿no? Dicen, yo no sabía que era capaz de esto, ¿no? Cuando a un padre le nace un hijo, ¿no? Un matrimonio llega a ser familia, su primer hijo abre un montón de perspectivas nuevas, digamos, casi incalculables para la razón, como dice el Papa del Redentor Hominis, pero refiriéndose a Jesús, ¿no? Pero el hijo mismo, a su vez, metafóricamente hablando, abre al matrimonio unas dimensiones nuevas que nunca había calculado. Qué quiero decir con esto? Papá y mamá, ahora papá y mamá, se dan cuenta de qué es ser papá y mamá. ¿No? Ellos podían imaginarlo, ¿no? Podían leerlo en un libro, qué sé yo. Podían verlo en sus propios padres, en sus tíos, en cualquier lado, en sus amigos. Pero cuando uno llega a hacerlo de hecho, se da cuenta de lo que puede llegar a dar, de lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y lo que puede inclusive llegar a recibir del otro. Pero esto solamente se da a través de la donación. Por ese motivo el Papa en Persona y Acto le pone ese título, ¿no? Da una importancia bastante fuerte al acto y el modo de que la persona se conoce a través del acto. Y es algo que entra en las catequesis porque es solamente mediante la acción que las cosas se hacen concretas y se hacen de verdad, ¿no? Totalmente alejado del idealismo y cualquier otro sistema filosófico irreal, ¿no? Sí, y Eh, también de mucho de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Porque vivimos cosas de, bueno, yo sí creo, pero no hago nada, ¿no? O yo sí, sí. o incluso en las relaciones interpersonales, no ya en las relaciones de fe, pero en las relaciones interpersonales nos encontramos con mucho, digamos, espiritual, poco acto, Eh, digamos. Es cierto, hay algunos sociólogos que lo ponen bien en claro eso. Anthony Giddens con el concepto de relaciones puras, está Sigmund Bauman con el término de amor líquido, y Catherine Harvey, bueno, así nomás, con las relaciones de bolsillo, que, que parece ser que son bastante concretas y carnales, pero en realidad a veces lo muestran bastante espiritual la cosa, ¿no? A mí también me gusta un poco subrayar Shakespeare, ¿no? Como a veces parece ser que en Shakespeare todo se va de la mano porque se vive de una forma tan sentimental o afectiva el amor que hasta se desencarnaliza y lleva hasta la locura del suicidio y otras cosas más. Sí, Pero hay, sí, sí, hay es interesante. una película vieja que se llama El espejo tiene dos caras. Bueno, vieja no es de finales de los 80, principios de los 90, que es con Barbara Streisand y Jeff Bridges, que él es un profesor de matemática, está cansado de que las mujeres lo engañen y lo usen, entonces Ah, decide tener una relación platónica con otra profesora, digamos. Como que la invita a tener una relación puramente platónica donde no esté de por medio el sexo. Y justamente la película se trata de la imposibilidad de eso. O sea, está bien, al principio surge una gran amistad, pero ambos dos querían algo más que una amistad. Entonces la película plantea esa necesidad de un conocimiento mayor también a nivel corporal, no solamente a nivel, digamos, intelectual. es cierto. Ahora me pongo a pensar, ¿no? A partir de lo que vos mencionaste recién de la película, que, bueno, yo no la conozco, pero después la puedo buscar. Eh, Qué interesante es pensar en los matrimonios cuando se les decía que el sexo
era algo malo y que solamente se podía tener para tener hijos. Qué esquizofrenia, ¿no? Se causaba en la cabeza de las personas que querían vivir algo, pero no podían, no tenían un cierto stop, un cierto parate, ¿no? Para decir, no, esto no, esto no, esto no, esto ya es malo. Y la persona pensaba que de hecho así lo era, ¿no? ¿Cuánto mal, ¿no?, se ha hecho a veces a los matrimonios diciendo estas cosas y cuánto bien ahora se está realizando con la teología del cuerpo y las personas que comprenden ahora su matrimonio de otra manera? Eh, Mira, a veces en los encuentros que hemos tenido en la diplomatura y también en otros momentos, en otras charlas, con mi esposa hemos presenciado, no te digo conversiones, ¿no?, pero básicamente una rotura en llantos, ¿no?, de personas que se dieron cuenta que estaban viviendo cualquier cosa, ¿no?, que en realidad eran esclavas de un cierto esquema que le habían dado y que no era para nada un esquema de la iglesia, ¿no? Porque a veces se viven cosas como si fueran de la iglesia cuando la iglesia nunca dijo eso, ¿no? Y a partir de quizás, no sé, media horita hablando sobre teología del cuerpo de Juan Pablo II, la persona cambia su modo de ver la vida. Por eso es algo tan atractivo estudiar las catequesis, es algo tan atractivo. Y que dicho sea de paso, yo le dije recién teología del cuerpo, pero no es el nombre propio de las catequesis. Después no quiero que nadie me critique esto, pero no es el nombre propio de las catequesis. Sí, No, una de las cosas que me pasó cuando empecé en mi página de Instagram a hablar del tema fue que tuve algunas repercusiones de que el nombre Teología del Cuerpo era bastante malo y mi respuesta es que mi respuesta fue, bueno, estás viendo las cosas un poco dualistamente, ¿no? Como la palabra cuerpo en sí no tiene ningún problema. Este, pero me preguntaban de dónde venía eso y yo no podía responder porque tocaba el de oído. Papa, no, el Papa Juan Pablo II utiliza el término muchas veces en las catequesis, ¿no? Pero a mí me gusta observarlo más bien no como el nombre propiamente del corpus de esta 129, sino más bien como una metodología, ¿no? Sería básicamente decir, hacemos teología del cuerpo o a partir del cuerpo. Es decir, a partir de esto que yo soy mi cuerpo y experimento ciertas cosas a través del cuerpo, comienzo a pensar la voluntad de Dios o el designio de Dios para esto que yo estoy viviendo. Por ese motivo le decimos del cuerpo. Porque nosotros somos cuerpo y experimentamos todo a través del mismo. Bueno, Aristóteles decía que no hay nada en la cabeza que no haya pasado primero por los sentidos. Es decir, el cuerpo es un principio de conocimiento de la realidad. Y digamos, es el basal para nosotros que somos seres compuestos. Ahora, el nombre de las catequesis es este que va a dar en la última catequesis, que es el amor humano en el plan divino, ¿no? Y es más, él dice, oh, o mejor aún, pone otro nombre más. Dice la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Yo estoy mirando, lo estoy leyendo desde la tapa del libro de Gilfredo Marengo, Claro. ¿no? Ajá. Para no decir, para no equivocarme una palabrita, a veces me pasa. Pero el nombre propio de las catequesis es este: la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. La Eso redención del cuerpo. es el subtítulo que tiene el taller del Orfebre, ¿no? Reflexiones sobre... Sí, que le ponen a taller ofrecido. Son eso. Sí, exacto. Porque el amor humano es algo que el Papa piensa desde el principio de, básicamente, de sus estudios evangélicos. Pero el amor humano, sobre todo, es algo que él experimenta desde pequeño, ¿no? No solamente en el seno familiar, bueno, sobre todo con su padre mejor, y después con algunos amigos, sino sobre todo cuando él va dirigiendo jóvenes, en aquello que después en español se ha dado a llamar ambiente, ¿no? Eran pequeños grupos universitarios que el Papa iba guiando espiritualmente y que después ellos se casaban, ¿no? Después tenían hijos, es decir, el Papa guiaba toda una historia de vida, ¿no? No solamente unos novios, sino novios que después esposos, que después padres. Es decir, que tenían una experiencia bellísima, porque inclusive hasta, supongo yo, no lo dice, pero los confesaba, ¿no? Si lo seguía, los Lo, compañeros espiritualmente. en el Sí, prólogo de Amor y Responsabilidad aparece que Amor y Responsabilidad surge del confesionario. sí, surge del confesionario, ¿no?
Y es algo interesante, ¿no? Porque el Papa, a veces el confesionario se piensa como un momento bueno, bueno, hice todo mal, ayúdame a hacer todas las cosas bien, y a veces algunos lo ven como un momento de reto, el sacerdote te mira y te dice, qué malo que sos, te voy a retar. Pero en realidad no es eso, sino que es como el Papa lo vivió, y es un momento de misericordia y sobre todo de escucha de lo más íntimo del corazón humano. Confesionario es un lugar privilegiado para escuchar el corazón. A veces un corazón confundido, que después mediante los consejos que el Papa habrá dado en su confesionario, supo guiar, ¿no? De alguna manera ese corazón confundido. Me gusta pensarlo de ese modo, pero todos los libros suyos surgen de experiencias. No hay nada que salga directamente de un escritorio frío, ¿no? Sino que es algo que sale de la vida. Y por ese motivo también llama tanto la atención, llama tanto, porque nos habla, ¿no? No es algo que nos viene desde afuera, sino que más bien algo que nos viene de adentro. El corazón humano busca netamente la verdad todo el tiempo, ¿no? Como Sí. decía San Agustín, que busca hasta que lo va a seguir buscando, va a seguir moviéndose hasta que pueda descansar en él, ¿no? Pero es así, ciertamente. Nos interpela, o sea, la verdad que uno lo lee y nos interpela por la experiencia que está ahí, o sea, es como que uno es humano y lo vive de esa manera. Exacto, sí, Y sí, es cierto que hay un montón de temas que el Papa nos abre la puerta. Nosotros tenemos que sí, animarnos a hacer teología, digamos. Por hacer... sí. Es algo muy bonito. De hecho, en mi tesis doctoral yo lo que propuse es algunos conceptos metafísicos para poder explicar ciertas cosas a partir de la teología del cuerpo, porque el Papa mismo es consciente, en la última catequesis lo deja bien, bien en claro, de que él no trata todos los temas sabidos y por haber, y que hay varios que tienen que seguir investigándose. Y él lo deja como una invitación. Y es algo que yo también defiendo muchísimo, de que no hace falta repetir como loros lo que el Papa dijo, ¿no? Lo cual es bueno, empezar por ahí, sí, pero no hace falta hacer solamente eso. El Papa nos propone ir más allá porque toda teología que se queda en una repetición termina muriendo, termina siendo teología de manual, a nadie después le importa eso. Ahora, el Papa no quería eso, sin lugar a dudas. El Papa quería una teología como debe ser, una teología viva. Y por lo tanto es una teología con tradición, es decir, que comienza y que continúa todavía, y que sigue y que sigue y que sigue, como si fuera más bien una escuela, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de escuela de pensamiento, la cual utilizamos para muchísimos autores. Bueno, a mí me parece sobre todo se tiene que aplicar acá porque el mismo autor lo propone. Sigan, ¿no? Sigan investigando, sigan escribiendo eh, e inclusive sigan solidificando algunos conceptos que el mismo Papa plantea. El Papa en esta catequesis no tuvo tiempo para plantear quizás algunas bases metafísicas o filosóficas de algunos de sus conceptos, simplemente los dice, pero no, a veces no analiza la profundidad de lo que está diciendo, porque tampoco tiene tiempo para hacerlo en un miércoles, ¿no? Una No, catequesis de un ratito. duraban 40 minutos, 30 minutos. Exacto, son 3 páginas más o menos acá. Eh, Entonces es algo lindo conocer las catequesis, algo lindo también sobre todo verlo como una propuesta de vida y también es algo todavía para mí más lindo ver que es algo que, fructífero, ¿no? Que si uno lo sigue sembrando en su vida puede ser que conciba cosas todavía más grandes de las que el Papa llegó a decir, no porque seamos mejores que él, sino porque somos enanos en hombros de gigantes, Tal ¿no? cual. Que es la... Pequeños que vemos un poquito más. Claro, sí, sí, sí. Es que justamente la vida del investigador, también la vida del que no investiga, sino que el que vive las cosas. Exacto. Porque así como es una llamada para los que tenemos vocación académica a seguir investigando, es también una llamada a seguir viviendo a aquellos que les Sobre toca todo, la otra parte. No, no es que sí, los académicos no tenemos que vivir las cosas, ¿no? También tenemos que no, no, vivirlas. no, ahí ya pecamos de dualistas. Claro. Eh, Sí, sí, sí. Sí, sí. O de idealistas, ¿no? Como Kierkegaard hoy día, decía, Hegel eso, te arma el castillo, pero vive en el granero, ¿no?
No sé si conocías esa frase. Yo hice mi tesis No, en Kierkegaard. no la conocí esa frase. Y Kierkegaard se encarga muy bien de pegarle a Hegel, pero una de los palos que le tira es eso, te arma todo el castillo Hegel, pero él vive en el granero, ¿no? No vive adentro del castillo, ¿no? No vive las consecuencias de lo que está planteando, por así decirlo. Y es cierto. Y yo pienso también que a nivel académico el idealismo nos hizo tanto mal, el idealismo alemán. Consecuencias que se dan a nivel práctico, ¿no? La interpretación de izquierda de Hegel, pero de todos modos también la derecha. O sea, Hegel Sí, ayudó vivimos un a la poco a... sombra de Hegel. Me acuerdo que Paola del Bosco nos decía eso también cuando empezábamos contemporánea en la carrera, ¿no? Ujú. Que la filosofía contemporánea se entiende a la sombra de Hegel. Por eso es importante Claro, entenderlo. pero hay autores que para mí escapan un poquito de esa sombra, pero porque tampoco es tan grande Hegel, por ese No, motivo. la sombra la que la vivimos nosotros, incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Más allá de que nosotros vivimos en un mundo bastante post-hegeliano, por así decirlo. Pero más allá de ponernos a hablar de eso, que podríamos hablar como 3 horas. Sí, no, Y dejemos, no, y no dejemos creo, eso. no creo que estemos en desacuerdo sobre el tema, porque No, para nada. al contrario, creo que llegaríamos a un acuerdo tanto desde la filosofía como desde la teología, porque vivimos en un mundo en el cual tenemos muchísimas ideas y vemos todo enmarcado en ideologías, pero muy poca realidad. Ujú. Pienso lo mismo. Muy Y poca. eso es lo que desapega muchísimo al hombre de sí mismo, lo que provoca un dualismo a nivel práctico y lo que en definitiva para mí rompe la unidad del hombre a nivel de conciencia y produce una vivencia esquizofrénica de la propia experiencia de la naturaleza. O sea, a nivel práctico, para mí todo lo que habíamos dicho antes sobre por lo mal que ha hecho algunos matrimonios vivir según esquemas que no eran propiamente de la iglesia, sino que eran más bien inventados por algunas personas particulares, proviene de esto, ¿no? Quizás un mal conocimiento de esa dialéctica y una mala consecuencia de la aplicación de la misma. Pero bueno, tienes razón, es una cosa para otro Vamos a armar momento. otro programa A ver, para hablar de toda la de idea material, claro, aplicación material de Max. Bueno, claro. Ahí ya. Y ahí nos caen, ¿viste? Nos cae con todo. la censura. Igual, no digo que no lo podamos hacer porque me parece que uno tiene que aprender, ¿no? Yo mucho tiempo me dediqué a estudiar filosofía contemporánea y tenía varias críticas, digamos, del mundo más tradicional católico de por qué no me dedicaba a la Edad Media, por qué no me dedicaba a Antigua, por qué caía en contemporánea, ¿no? Y en el fondo, estudiar filosofía contemporánea te ayuda a entender el mundo en que vivís. Eh, Claro. Porque vivimos y, como decía Nietzsche, la filosofía como patas de paloma te va cayendo de alguna manera. Y aunque vos no seas nietzscheano o no seas, digamos, hegeliano o no seas sartreano, de repente te encontrás haciendo cosas y diciendo cosas y decís, pucha, claro, esto lo decía tal, no. Pero si no Sí. sabes qué es lo que Bueno, decía, tampoco sabes ¿cómo va a cómo, terminar? claro. Pero Eso, también sí, pasa, porque quería hablar con vos sobre esto de lo que sí es, porque tenemos muchas personas que se dedican a la apologética, que me parece genial y es algo bárbaro y maravilloso y buenísimo, pero pocos somos los que nos dedicamos a hablar de lo que sí es, ujú, ¿no? totalmente de acuerdo con vos, porque la apologética para mí fue muy útil en un momento histórico, sobre todo los primeros siglos de la Iglesia, los primeros 4 siglos, hasta el año 313, con la Pax de Constantino. Después, la apologética volvió a ser efectiva frente a las herejías, ¿no? Que se estaban dando dentro de la misma iglesia y después bueno, con los cismas, y etcétera. Pero hoy en día, yo pienso que el corazón humano se mueve tanto por la contraposición y la apologética, que a veces termina siendo como una dialéctica, sino que a mi modo de ver es mucho más llamativo y más atractivo hablar sobre la belleza de las cosas, es decir, de modo positivo, ¿no? Eh,
modo positivo me refiero, bueno, no digo la felicidad no, me refiero simplemente a, bueno, entendiste. El No, tema acá está. es que hoy en día nosotros sabemos, eh, no sé, la iglesia le dice no a, no sé, a las relaciones prematrimoniales, no a la pornografía, Eso, no a claro. esto, no, 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 no. No es como que pareciera que la iglesia es un gran no. Parecía, ¿no? Que falta que la pancarta afuera del lugar sea como no. La pregunta sería, ¿no? ¿A qué le Sí, decimos que sí? exacto. Porque, Y la digamos, respuesta es está bien, todas esas cosas a las que le decimos que no, algunas personas pueden pensar que son buenas, pero tampoco sabe a qué le decimos que sí. exacto. A eso es lo que yo iba, porque eh, es mejor presentar la belleza de las cosas, porque a veces uno se encierra en ese no, porque es seguro, ¿no? Decir que no a una cosa no te exige a vos explicar por qué sí la otra. Es decir, que a veces, a mi modo de ver, como decíamos antes, recurrir al no tan frecuentemente muestra una, no digo indiferencia, pero quizás una poca preparación, un poco conocimiento sobre lo que en realidad sí. ¿Mm? Ahora, respecto al amor humano, acá vos mencionaste dos cosas interesantes, relaciones prematrimoniales y pornografía, o también pornovisión, como también presenta el Papa en las catequesis. Eh, es algo novedoso lo que hace él, en el sentido de que presenta la belleza del amor humano, que es tan, tan grande, tan bello, llamado a una santidad increíble, que vos ya ni te preocupás por lo otro, ¿no? Porque no es que lo desechás, no lo pensás, sino que simplemente lo que está diciendo es, ¿para qué todo eso? ¿No? ¿Para qué pornografía? ¿Para qué pornovisión? ¿Para qué relaciones prematrimoniales? Si hay una belleza mucho más grande que vivir. Yo pienso que a veces al hombre se lo tiene que hablar más por lo que eso que entusiasma, ¿no? Lo que te puede llegar a entusiasmar. Y la verdad es que tenemos unos dones gigantísimos dentro de la iglesia como para no hacer uso de ellos y llamar a la gente a que los contemplen. El amor humano, como lo plantea la iglesia católica, es algo único. ¿Por qué? Porque tenés a Dios que se hace hombre. Tenés un Dios que se hace hombre y que ama como hombre y ama como Dios. Es el que te enseña la plenitud del amor humano. La bienaventuranza de Cristo, en el cual, en ese relato, en el monte, él dice, eh, se les ha dicho tal cosa, pero yo les digo, ¿no? Esto creo que está después de las bienaventuranzas, pero ese mismo sermón de la montaña, de Mateo, es algo novedosísimo, diciendo, bueno, a ustedes se les dijo, no, 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 no. Pero yo les digo, se les ha dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien ha mirado a una mujer con deseos en su corazón ya ha pecado, ya ha adulterado con ella. ¿Qué significa esto? Que hay una belleza interior a la cual estamos llamados a responder, que no es más nosotros mismos, sino que es ser más como Cristo para llegar a ser como nosotros mismos. Es decir, llegar a amar como Él mismo amó. Y así vamos a descubrir quiénes somos nosotros. Y yo pienso que a partir de este entusiasmo, de esta belleza, no hay lugar para pensar lo otro. Tal cual. Pero solamente si se presenta de este modo tan innovador. Es que tal cual, hace poco estábamos hablando, ¿no? De la importancia, en la página de Instagram, estábamos hablando de la importancia de ir a misa. Sobre todo también en base a alguna de las cosas que dice Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, que me llamó mucho la atención que ponga ahí el tema, ¿no? Del sacramento esponsal y de la Eucaristía como o sea, como, digamos, como imagen del sacramento esponsal y todo eso. Por ahí estoy Sí. mezclando los términos. No, 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 Este, no, no te eh, preocupes, está bien. pero hablando de eso, alguien me decía, ¿no? Bueno, pero no te olvides que también es precepto. El ir a misa también es precepto y si uno lo incumple es pecado mortal. Ok, yo sé que es precepto, sé que si uno lo incumple es pecado mortal, aunque ahora con el tema de la pandemia está como ahí, se levantó el precepto, bueno, Claro. todo un tema en derecho canónico, pero lo cierto es que uno no va a misa porque es precepto, o no debería ir a misa porque es precepto. Debería ir a misa porque te estás encontrando con alguien. Sí, inclusive me animaría a decir una cosa.
Primero que tenés razón, ciertamente. Uno no tiene que ir a misa porque sea un precepto, aunque algunos sí deberían hacerlo. ¿A qué me refiero? Para mí, hacer una cosa porque se debe hacer, ¿no? Que obviamente vos quizás vas a hablar de Kant, pero ese deber tan grande, para mí es una moral infantil, ¿no? Y es una forma de vivir la fe de un modo infantil. Si una persona hace algo porque debe hacerlo sin en realidad hacerlo por el verdadero sentido, ¿no? Que vos dijiste antes, un encuentro con el Señor, es una forma de comulgar con Él, con Dios, y de hecho también para los esposos es una forma de vivir su significado esponsal a la luz del misterio de la Eucaristía, que es algo único. ¿No? Si uno lo hace solamente porque tiene que hacerlo, no llega a contemplar todo lo otro que está arriba, se queda abajo mirando los pies de una estatua y no alcanza a ver toda la figura. Pero, como decía antes, es algo infantil, por lo cual es algo bueno, por lo menos que lo sienta como precepto para después poder adentrarse en el misterio de aquello que se está celebrando. Sí, por Una supuesto. cosa más. Una cosa Ah, no quita la otra, no quise decir no, no, que no. claro que nos quita, pero una cosa más. Respecto a la moral, hay unos autores, Livio Medina, por ejemplo, José Granados, también Noriega, Pérez Oba, que fueron todos profesores míos, y escribieron un manual llamado Caminar en la lucha del amor, ¿no? Ujú. Que está también en español, pero no sé cómo le han puesto el título, supongo que igual, Caminar a la luz del amor. Manual de teología moral, interesante, en el cual la tesis fundamental es la siguiente. La perfección del hombre es la misma tesis que tenía Tomás de Aquino, en realidad, no es nada nuevo en esto, pero como lo plantean ellos, es innovador. La perfección del hombre está en la virtud, ¿no? Es interesante ver cómo Jesús, en el relato que comenté antes, va más allá de los mandamientos. A mi modo de ver, la moral cristiana no es una moral de los mandamientos, no es una moral de la virtud, que es totalmente superadora a los mandamientos porque va mucho más allá. ¿No? Uno si quiere vivir perfectamente como Cristo mismo vivió, está diciéndole que sí a muchas otras cosas y está yendo más allá de los mandamientos. La moral de los mandamientos, digamos, es algo inicial, ¿no? De vuelta aquí recurro a esa palabra que quizás espero no ofender a ninguno, es una moral de niños. Uno comienza sabiendo lo que no tiene que hacer y lo primero que tiene que hacer es amar a Dios, pero sabe qué cosas no tiene que hacer. Pero la persona perfecta, es decir, la persona virtuosa, es aquella que busca amar lo mejor que se pueda. O sea, no cumplir con algo, que eso podemos hacerlo todos, sino ir más allá. O Jesús le dice al joven rico en Marcos, creo que Marcos 9 o Marcos 10, no recuerdo ahora, bueno, el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y dice, bueno, cumplí con los mandamientos. Eso ya lo hago. El joven rico en su corazón sabía que eso era poco. Y Jesús le dice, bueno, vende todos los bienes y seguime. Ahora los pobres seguime. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas cosas, dice el texto, muchos bienes. Bueno, nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos permanecer siendo la figura del joven, que es alguien que todavía está iniciándose en un camino, en una fe, o podemos ya ser adultos y darse cuenta de las cosas que verdaderamente importan y buscar amar lo más que se pueda. Bueno, siempre según la vocación de cada uno, ¿no? No que un hombre casado hoy va a vender todo y dejar a su familia en la calle para darle a los pobres, No es la ¿no? idea, no es la idea. Pero no es la idea, no es la idea. Esta forma de vivir es particular. Si no Pero me bueno, pasaba como el ejemplo que diste al principio del podcast de la mujer que se iba a misa, vivía en la parroquia como señora de parroquia y se olvidaba de su familia. Este, eh, por algo es el destino de las solteras ser las señoras de parroquia, no a las señoras de parroquia. bueno, muy bien dicho, María Sol. Eso es Pero, muy pero bien. bueno, sí, sí, es una moral, digamos, de principiante. Yo me acordaba mucho del Tratado de la Gracia que está en Santo Tomás, ¿no? Sí. Que él habla, ¿no? De cómo, porque a veces la pregunta es cómo podemos ser más perfectos y en esto. Y en eso, San Pedro, porque la clave está en lo que pasa después Ujú. de ese evangelio, ¿no? Cuando San Pedro dice, bueno, pero así, ¿quién va a poder? ¿No? Claro. Porque Jesús dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que una persona rica se... Entonces San Pedro medio como, bueno, pero todos queremos ser
todo el mundo quiere ser millonario, ¿no? Claro. ¿Quién se va a salvar? Y ahí Jesús le responde, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible o nada es imposible. No sé bien cómo termina la No, frase, es ¿no? Habría así. que ver el Y a original. su vez, el Pero ahí matrimonio, es el el tratado de la matrimonio cristiano, gracia. sí, sin duda, porque el matrimonio cristiano de hecho también es imposible. ¿Mm? Vivir a nivel humano el matrimonio cristiano es imposible. Solamente se hace posible por medio de la gracia, ¿no? Que es en realidad, digámoslo así, algo que Dios ya dispone desde un inicio, porque si no sería muy malvado de Dios darnos una tarea que no se puede realizar. Pero Él, como siempre, nos da la ayuda, ¿no? No es el genio maligno de Descartes, pero creo que siempre nos da la ayuda. Entonces, eh, es algo natural al hombre, inclusive buscar esa ayuda para poder vivir al máximo aquello a lo que está llamado a vivir, que es el amor humano. Por ese motivo, el sacramento del matrimonio es imposible para los hombres, pero solamente es posible cuando está Dios en el medio, ¿no? Pensar que dos personas que se desconocen y que se conocen un poquitito, pues, te conoces 10 años con tu novio y después te casas, igual es un poquito, una fracción de su vida, quizás pueda tener 90 años y nunca vas a conocerlo, no estás las 24 horas con él, ¿no? Tampoco estás dentro de su cabeza, es decir, hay cosas que se te escapan, pero solamente podés vivirlo ante esta gran inquietud, este abismo quizás de conocimiento solamente mediante la gracia de Dios, ¿no? Y la confianza y el amor y la ternura. Totalmente. No tenemos que olvidarnos de la gracia, que es la gracia la que nos permite todas estas cosas. Y la gracia fue la que les permitió a vos y a tu señora estudiar y hacer todas esas cosas para después traérnoslos a nosotros y así seguir armando todo esto. Porque Sí. Y hoy nos encontramos acá en el podcast. exactamente. Por eso, para cerrar, ¿dónde se pueden encontrar con ustedes? ¿Qué cosas hay? ¿Cuáles son los proyectos del Centro San Juan Pablo II? Muy Este, buena pregunta. Tenemos varios proyectos. En el año 2018 comenzamos con varios cursos de un mes, 2 meses de duración sobre temas relacionados con matrimonio y la familia. Cursos siempre virtuales. El centro es un centro virtual. Es decir, que pueden venir personas de todas partes del mundo y realizarlo sin ningún problema. Eso por un lado. Después, en el año 2021, el centro propuso esta diplomatura universitaria en Teología del Cuerpo, que es una propuesta única, al menos en el ámbito latinoamericano, porque diplomaturas hay varias, pero universitarias no he encontrado otra. ¿Eh? Ahora, después de esto, el centro también propone una revista científica, aprobada este año por el CONICET. Esta revista tiene como objeto principal de estudio el matrimonio y la familia, que también es algo innovador porque en Latinoamérica hay solamente otra revista, pero es más bien, digamos, de una interpretación izquierdista, para dejarlo así, sencillo. Pero se para no entrar más dedica en... a otra cosa. Sí, sí, ideología de género, todo eso relacionado al matrimonio y familia. Nosotros no, evidentemente no, y si lo hablamos es para criticar. Entonces, hay muy buenos artículos ahí, yo se los sugiero que lo puedan leer. Y después, en futuro, estamos pensando armar una comunidad de oración en realidad, sobre todo de oración, que para nosotros la teología del cuerpo debe terminarse siempre en liturgia, ¿no? Porque el mismo Papa así observa el lenguaje del cuerpo siempre con fines litúrgicos, ¿no? Inclusive el acto conyugal llega a tener un significado litúrgico en un punto. Entonces, la oración es importantísima, por lo tanto estamos queriendo darle ya un toque final, digamos, a esta propuesta que Dios mediante va a salir desde la Fundación Movimiento de Familia Cristiano, desde el Movimiento de Familia Cristiana en Argentina, que va a ser una comunidad de oración basada en teología del cuerpo con una metodología similar a la que proponía Giussani para las escuelas de comunidades de comunión y liberación, ¿no? Y Tiene si muchos queremos... pasos, mujeres y yo damos parte. Ah, bien. Y si queremos formar, o sea, si queremos formar parte de eso, queremos conocer todas estas cosas, buscamos en la página web del centro y también tienen alguna red o por ahí que... Tenemos redes, yo no me encargo justamente de las redes, pero estamos en Instagram, se llama, a ver, ayúdame vos, María, a hacer con esto. Se llama Centro San Juan Pablo II. Ahora lo voy a dejar abajo para que lo sigan.
También voy a dejar abajo en la descripción del video todas las direcciones Sí, del centro. tenemos un correo, que es decir, lo sé, secretaría@centro-sjp y el número arábigo 2, ¿no? Ujú. .com. La página web que es centro-sjp2.com. Ahí pueden encontrar todas las propuestas que el centro está ofreciendo y a su vez pueden contactarnos y cuando esté lista esta comunidad van a poder también formar parte de ella. Lo vamos a encontrar, la propuesta es encontrarnos una vez al mes para hablar sobre estos temas, más bien de un modo rezado, de un modo orado. Bueno, esa es toda creo que es hasta ahora toda la propuesta que tenemos, que es bastante, Sí, es, pero es, lo es lindo un de todo montón. esto Es un montón. sí, con la revista científica, me olvidaba de una cosa elemental y muy también interesante. El año que viene, Dios mediante, en julio, el centro ha fundado, empiezo por acá, el centro ha fundado un instituto para el estudio sobre etología del cuerpo, ¿no? A partir de este instituto, que tiene como objeto principal la organización de un congreso internacional, bueno, estamos organizándolo para julio del año que viene, un congreso internacional de etología del cuerpo. Congreso al cual fueron invitados personas muy importantes de todo el mundo, especialistas, y mejor dicho, los más grandes en el tema, de todos los países. Inclusive tenemos como uno de estos invitados que ya ha aceptado la colaboración y es el vicepresidente de Giovanni Pablo II, ¿no? Que yo no esté antes aquí, Gilfredo Marengo, tenemos otros grandes especialistas, Veritas Amoris Project, que son profesores del centro, perdón, del Instituto Giovanni Pablo II, del antiguo instituto, que Ujú. fundaron otro lugar llamado Veritas Amoris Project, y bueno, varios de ellos también van a participar. También mi director de tesis doctoral y de licenciatura, Jarosław Sumerecki. O sea, tenemos unos profesores polacos que también van a exponer en este congreso. Es decir, que hacer un congreso importantísimo, internacional, va a ser virtual también, y todos los artículos que se escriban para el congreso van a salir publicados en nuestra revista científica, ¿no? Esto es algo muy, pero muy difícil de concretizar, pero lo estamos llevando a cabo con la gracia de Dios y la ayuda de muchísimos profesores dentro del centro y de todos los que están afuera y que están colaborando justamente para este mismo congreso como expositores. Así que pedimos a todos los suscriptores del Planeta Delfos que ayuden con oraciones, que estén atentos si hay algún académico dando vueltas por ahí que quiere, que quiere participar tanto en la diplomatura como en el congreso. Va a poder mandar un paper ahí al congreso. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sin Entonces, lugar a dudas, sí. Entran a la página de la revista y ahí van a poder encontrar el formato de escritura, pero también más adelante vamos a habilitar una página para aquellos investigadores que quieran participar del Congreso activamente. buenísimo. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Sepan que si quieren colaborar con el Planeta de Delfos pueden hacerlo a través de Patreon y Cafecito también. Pueden suscribirse al canal, compartir. Y bueno, no dejen de buscarlo a Guido en el Centro San Juan Pablo II y a todos los profesores del centro. Y Guido, te agradecemos mucho que hayas venido Te acá. agradezco muchísimo, María Sol, por la invitación, ¿eh? Y bueno, nos vemos el próximo lunes con el nuevo tema que será anunciado por Instagram.